Dicen que hay profecías que nacen para advertir, pero hay otras que nacen para cambiarlo todo. Esta fue una de ellas. Todo comenzó en un pequeño reino aislado entre montañas. Un lugar tan antiguo que incluso sus primeros nombres se habían borrado con el paso del tiempo. Aquel territorio era conocido como Helvar, un reino donde la gente vivía en paz, protegida por los vientos fríos y las cordilleras que parecían muros naturales contra cualquier enemigo. Pero bajo esa tranquilidad existía un temor silencioso, la profecía del eterno despertar. Muchos creían que era solo una historia antigua para asustar a los niños, una advertencia exagerada escrita por sacerdotes de épocas remotas. Pero había quienes sabían que no era un mito, sino un reloj que llevaba siglos avanzando, esperando el momento indicado para comenzar. La historia comienza el día en que Elián, un joven escriba de apenas 20 años, encontró un manuscrito prohibido en los archivos del templo principal. No debía estar allí. Nadie debía leerlo. Pero el destino no siempre pide permiso. Elián era curioso por la naturaleza. Su padre había sido historiador, su madre guardiana del templo. Desde niño había crecido rodeado de libros, pergaminos y secretos, pero aquel manuscrito era diferente. Estaba sellado con cera negra, adornado con símbolos que jamás había visto, y su contenido parecía escrito con una tinta que brillaba casi como si estuviera viva. Al abrirlo, encontré una sola frase al inicio. Cuando la luna se torne roja por tercera vez, el portador del nombre perdido deberá alzarse, o el mundo caerá en sombras eternas. Elián sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había oído esa frase antes, en historias que su padre contaba antes de dormir. Leyendas que hablaban de un antiguo guardián, de un poder celestial y de una amenaza enterrada en el pasado. Pero jamás pensó que aquellas historias estuvieran conectadas con un texto real. Mientras avanzaba en la lectura, la profecía se hacía más oscura. Describía un cataclismo que no solo destruiría a Helvar, sino todo lo que existía más allá. Montañas quebrándose, yeguas devorando la tierra, un cielo que caería en pedazos, y en medio de todo, un nombre escondido entre líneas: el portador del alba. Pero había algo más inquietante. Un fragmento final que parecía escrito apresuradamente. El elegido no conocerá su destino. El enemigo lo buscará primero, y cuando lo encuentre, será demasiado tarde. Elián cerró el manuscrito, con el corazón golpeando como un tambor. Una parte de él quería creer que era solo un cuento antiguo, pero su intuición le decía lo contrario. Esa misma noche, mientras regresaba a su casa, el cielo comenzó a cambiar. Las nubes se tornaron anaranjadas, luego rojizas, y entonces lo vio. La luna, brillante y roja como la sangre. La primera luna roja. Las campanas del templo comenzaron a sonar. Las calles se llenaron de murmullos y gritos. Algo estaba por suceder. Algo grande. Los sacerdotes lo sabían. Los ancianos lo sabían. La profecía estaba despertando. Pero nadie sospechaba que el primero en encontrar la verdad sería un joven escriba, ni que su nombre, desconocido hasta entonces, sería la clave de todo. Al día siguiente, Elián fue llamado por el Consejo de Helvar, un grupo de líderes y sabios encargados de proteger el reino. Lo recibieron con rostros tensos y el manuscrito prohibido descansaba sobre la mesa. ¿Dónde lo encontraste?, preguntó la alta sacerdotisa, una mujer de mirada dura y voz profunda. En los archivos del templo, respondió Elián. Estaba oculto en un compartimento que jamás había visto. Los miembros del consejo intercambiaron miradas preocupadas. El documento no debía existir. Había sido sellado hace siglos para evitar que el miedo se propagara. Pero ahora, con la luna roja en el cielo, ignorarlo era imposible. Elián,
dijo finalmente el anciano maestro Caelor. Esta profecía habla del fin de una era y también menciona al portador del nombre perdido. Creemos que no es una coincidencia que tú lo hayas encontrado. Elian abrió los ojos, desconcertado. ¿Yo? ¿Por qué yo? Caelor lo observó con una mezcla de tristeza y admiración. Tu padre no solo era un historiador, era el último descendiente de la antigua Orden del Alba, un orden que desapareció hace siglos. Elian sintió como si el mundo se detuviera. ¿Qué significa eso?, balbuceó. Significa, respondió Caelor, que tú podrías ser el portador que la profecía menciona. Antes de que Elian pudiera responder, un estruendo sacudió el edificio. Las ventanas vibraron y un aire gélido se coló entre las rendijas de las puertas. Afuera, los guardias comenzaron a gritar. Una sombra gigantesca descendía desde el cielo. Era una criatura que no pertenecía a este mundo. Un ser alado cubierto de escalas negras, con ojos que brillaban como carbones encendidos. Los sacerdotes lo llamaban el vigía del abismo, el mensajero del destino oscuro. Y venía buscando algo, o a alguien. El consejo entró en pánico. Los guardias intentaron atacar, pero sus armas no lograron ni siquiera rozar a la criatura, que parecía moverse entre dimensiones. Elian sintió que su corazón se detenía cuando la bestia clavó su mirada directamente sobre él. «Te encontré», susurró la sacerdotisa. «El enemigo ya lo sabe». Caelor tomó la mano de Elian y lo empujó hacia una puerta secreta. «¡Corre! ¡Corre ahora! Si te capturan, todo está perdido». Y así comenzó la huida. Elian escapó del templo y se adentró en los bosques helados que rodeaban Helvar. No sabía dónde ir. No sabía qué significaba ser el portador del alba, pero sí sabía que alguien o algo quería encontrarlo antes de que cumpliera su destino. Durante días caminó entre montañas, ocultándose en cuevas, sobreviviendo con lo poco que encontraba. Cada vez que miraba al cielo, veía a la criatura rondando, esperando, vigilando. Pero todo cambió cuando encontré a Liria. Ella era una guerrilla nómada proveniente de las tierras del sur. Una mujer fuerte, astuta y con un pasado tan misterioso como el suyo. Lo encontró desmayado cerca de un arroyo y lo ayudó a recuperarse. Cuando Elian le contó lo ocurrido, Liria no se sorprendió. «La profecía no pertenece solo a tu reino», dijo. «He oído hablar de ella desde que era niña, y sé que no escaparás solo con huir. Necesitas respuestas». Elian la miró con esperanza. «¿Sabes dónde encontrarlas?» «Sí», respondió Liria. «En el monasterio de Nareth, el santuario más antiguo del continente. Ahí guardan el origen de todas las profecías». Así comenzó su viaje juntos. El camino hacia Nareth era largo y peligroso. Tuvieron que cruzar bosques encantados donde los árboles parecían susurrar nombres olvidados. Pantanos donde sombras antiguas intentaban arrastrarlos. Aldeas donde la gente comenzaba a volverse hostil por culpa del miedo. La luna roja seguía presente y cada noche parecía más grande. En una de esas noches, mientras descansaban, Liria reveló algo inesperado. «Elian, tú no eres el único buscado». «¿Qué quieres decir?» «La profecía habla de dos portadores, uno de luz y uno de oscuridad». Elian sintió un escalofrío. «¿Y quién es el otro?» «Nadie lo sabe», respondió Liria. «Pero si el enemigo te está buscando, es porque quiere impedir que cumplas tu destino, o usar tu poder para despertar a quien duerme bajo las sombras». A partir de ese momento, Elian no solo temía por su vida, sino por todo el mundo. Finalmente, tras semanas de viaje, llegaron a Nareth. El monasterio era una estructura colosal construida sobre un acantilado. Sus muros estaban cubiertos de símbolos brillantes, y en su interior ardía una llama eterna que llevaba miles de años encendida. Los monjes los recibieron en silencio.
Al escuchar sobre el manuscrito y la luna roja, los condujeron hacia una cámara subterránea donde descansaba el espejo del origen. Este espejo no muestra el presente, sino la verdad del pasado. Elian se acercó. El reflejo comenzó a distorsionarse y de pronto imágenes aparecieron ante él. Una civilización antigua luchando contra una sombra gigantesca. Un héroe levantando una espada de luz. Un sello que encerraba al enemigo en lo profundo del mundo. Y luego, una familia huyendo, llevando consigo a un recién nacido. El maestro habló. Ese niño eras tú. Tus antepasados formaron parte de la Orden del Alba. Su tarea era proteger el sello para que jamás se rompiera. ¿Y ahora?, preguntó Elian con temor. Ahora, respondió el maestro, el sello se está debilitando y la segunda luna roja está por llegar. Si no tomas tu lugar, el enemigo despertará completamente. Esa misma noche el monasterio fue atacado. Una tormenta oscura cayó desde el cielo. La vigía del abismo rompió los muros como si fueran de papel. Los monjes lucharon, pero uno a uno cayó. Todo parecía perdido. Elian y Liria intentaron huir, pero la criatura los alcanzó en el puente del acantilado. Sus garras rozaron a Elian, quien cayó al suelo, paralizado por el miedo. La bestia abrió sus fauces, pero antes de atacar, algo ocurrió. Una luz salió del pecho del joven. Era cálida, intensa y antigua. Una luz que parecía reconocerlo. La criatura retrocedió, confundida. Liria lo tomó del brazo. «Elian, esa es tu luz. Úsala». «No sé cómo». «Tu alma sí lo sabe». Elian cerró los ojos, el brillo se intensificó y entonces, como si una fuerza ancestral despertara dentro de él, un destello luminoso atravesó el cielo. La criatura cayó hacia el abismo. Elian, agotado, cayó de rodillas. Liria lo miró con admiración. «Eres realmente el portador del alba». Pero aún faltaba lo peor. El maestro del monasterio, herido de muerte, les reveló las últimas palabras. «La tercera luna roja está cerca. El enemigo final despertará en el Valle del Eco. Solo la luz y la oscuridad juntas podrán detenerlo. Encuentren al segundo portador antes de que él los encuentre a ustedes». Elian y Liria aprendieron su última misión: encontrar al segundo elegido y enfrentarse a aquello que dormía desde el origen. El viaje los llevó por tierras devastadas. El cielo se oscurecería cada día más. Los animales huían, las aldeas quedaron en silencio. Finalmente, en el Valle del Eco descubrieron la verdad. El segundo portador era Caelor, el maestro del consejo, quien fingió morir para desviar sospechas. Pero él representaba la oscuridad no por maldad, sino por destino. La profecía no es lo que piensas, Elian. No habla de dos enemigos, habla de un equilibrio. Luz y oscuridad deben unirse, o el mundo desaparecerá. En ese momento, el suelo tembló. El sello se rompió. Desde las profundidades surgió una sombra gigantesca, el Señor del Vacío, una entidad devoradora de mundos. Elian y Caelor se miraron. No eran enemigos, eran dos mitades del mismo poder. Juntos, combinaron la luz y la oscuridad creando una energía que ningún dios había visto. La sombra rugió intentando engullirlos, pero la unión de ambos portadores la envolvió, debilitándola, reduciéndola y finalmente sellándola nuevamente. El cielo se aclaró. La luna volvió a ser plateada. La era del terror había terminado. Cuando todo acabó, Caelor desapareció entre las sombras, cumpliendo su destino. Liria decidió quedarse con Elian, quien fue nombrado guardián del nuevo alba. La profecía se había cumplido, pero una nueva era apenas comenzaba, porque las sombras siempre regresan, y cada era necesita su luz. Si te gusta este tipo de video, no olvides suscribirte al canal de Leyendas del Pueblo. Dale like, comparte este video y además déjame saber en los comentarios qué otra historia te gustaría ver, que yo aquí con gusto te la traeré. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima Leyenda del Pueblo.